Me encantan los gays. Me encantan los gays porque son insaciables. ¿No les pasa? Oh, todo el tiempo, mi amor. De eso vamos a hablar hoy. De Sade vamos a hablar hoy. De Gustavo Blázquez vamos a hablar hoy. De El Brote Editora vamos a hablar hoy. Y del ciclo que estoy estrenando para ellos. Y con ellos. Y de ellos y de mí. Vamos a hablar de mis maridos. Vamos a hablar de los maridos de Gustavo Blázquez. Vamos a hablar de tus maridos. Vamos a hablar de qué pasa si Sade usara Grindr. Vamos a hablar de cómo le hubiera ido a Manuel Puig en Scruff. ¿Qué hubiese pasado si Esbarra en Grindr tuviera que intercambiar nudes? ¿Qué vamos a hacer con nuestra sorpresa cuando hubiésemos imaginado que podríamos tener la posibilidad de que Copy aprobara este libro, que estoy seguro que lo haría? Vamos a hablar de los cuerpos, por supuesto. Vamos a hablar de este supermercado de pijas que es Grindr. Vamos a hablar de este Uber de pijas que es Grindr y de que la culpa es totalmente nuestra. No sé si totalmente, porque obviamente vivimos en una cultura líquida, de amores líquidos, que nos obliga a amar así. Pero chicos, la cultura las hacemos nosotros. Entonces, nosotros también podemos cambiarla. Y nosotros tenemos que estar atentos con todos los cambios cuando es hora de evolucionar. Porque se pueden tener las mismas ideas, pero es necesario ir adelante. De todo eso vamos a hablar hoy y sean muy bienvenidos a Si Sade usar a Grindr, mi reseña de un reciente libro que leí que se llama Los maridos de Gustavo Blázquez y es de la editorial El Brote. Bienvenidos al ciclo de reseñas de El Brote Editorial. Ustedes van a empezar a ver, si Madonna quiere, varias reseñas de esta editorial, que ya ven que es muy interesante esta editorial argentina, en mis redes, porque tengo la posibilidad de poder leerla para ustedes y los voy a llenar de literatura de calidad. Así que le mandamos un beso grande a Gustavo Blázquez, le mandamos un beso grande a la gente de la Escuela Creativa y de la editorial El Brote, y bienvenidos a Libros en el Fin del Mundo, a Etesinio TV. ¿Qué me encontré en este libro? Puf, puf, puf. No saben, no saben. Primero, lo que quiero dejar en claro es que, a pesar de tener una vasta experiencia en el pecado, los colores de las frutas aquí en Brasil, en Curitiba son maravillosos. Y me estoy fumando un cigarrillo de pera, que esto solo se consigue acá. Sí, yo sé que prometí que iba a dejar de fumar, pero chicos, es de pera. Decía que una cosa maravillosa es que, a pesar de toda la experiencia, poca, mucha, lo que ustedes quieran, que yo pueda tener en la literatura, soy un lector de cuentos tardío. Todos lo saben, los que me siguen desde hace mucho tiempo, saben que a mí no
soy muy exigente con los cuentos, con lo que yo pretendo de los cuentos. Entonces no me gustan todos los libros de cuentos, muy, muy pocos. Y quiero decir que este libro de cuentos me pareció fascinante para quienes recién llegan. Estoy hablando de el libro de cuentos Mis maridos, de Gustavo Blázquez. Es un libro de literatura LGBT, pero creo que es para el espectro que vos quieras estar, porque ¿de qué habla? Habla justamente de esto. ¿Qué pasa si Sade usara Grindr hoy por hoy o cualquier aplicación de citas? Porque lo que hace Gustavo Blázquez, lo que a mí me parece aparente, luego sabremos si en alguna vez tenemos la oportunidad de poder hablar con él, no sabemos si él antropólogo, ¿cómo digo esto? Antropologiza su vida sentimental y antropologiza levi-straussamente a sus maridos, y si los maridos del autor son los maridos de estos cuentos, pero tenemos un volumen de cuentos donde un único narrador, varios narradores, nos hablan de cómo es amar por causa y a causa de los homosexuales en la era líquida. Y cómo, sí, el neoliberalismo que tan bien Lipovetsky analiza en toda su bibliografía sobre cómo esta era de vacío nos llena con su neblina sin permitirnos respirar, haciéndonos creer que todavía respiramos. De eso más o menos se trata el libro, y hasta ahí tendríamos un libro maravilloso. Pero no es solamente eso. Porque ¿qué pasa? Que estos narradores o un único narrador son Sade. Porque en su lenguaje sencillo, que pareciera tener una economía de recursos no exentos de una reflexión crítica, y ahí está Sade y muchos más, pero dije Sade porque monetiza mejor, y ustedes están acá por eso. Mi cartel con el que me recibieron en Curitiba. Decía, si solo fueran buenos cuentos, buenísimo. Si ya nos hablaran de homosexualidad urbana, buenísimo. Pero además, con este lenguaje sencillo que no significa ausencia de complejidad, a mí me mató. Me mató. Me mató porque esta reflexión crítica interna que tienen los narradores o el único narrador, en este collar de cuentos, porque no sabemos si es un volumen de cuentos o una novela de cuentos, esto me encanta porque es cohesivo. Mis maridos, de Gustavo Blázquez, es cohesivo como un álbum, como el mejor álbum que podés escuchar en Spotify. Esta capacidad que tiene el autor antropológica para reflexionar, ¿sí?, sobre la condición humana, porque chicos, ya dejemos atrás orientaciones sexuales. Esto pasa en cualquier aplicación y en cualquier historia de vida por fuera de las redes, pero viste que ahora todos escapamos de la realidad y vamos corriendo a meternos en las redes. ¿Dónde estamos? ¿Y por dónde amamos? ¿Por dónde cogemos? De eso se trata el libro. Ahora, creo que me parece que es hora de salir a la vida mejor armados, ¿sí?
Porque está todo bien si vos querés salir a la vida, esconderte en una red, calentar la red, frivolizar la red y calentar la realidad, o calentar las dos cosas o frivolizar las dos cosas. Yo no tengo ningún problema con eso. Ahora, hay que empezar a relacionarse mejor, porque se sufre. Y yo no digo que los inestables emocionales no tengan derecho a amar, porque yo lo tengo, sino que tratemos de dañarlos lo menos posible. Y todos los errores sentimentales y humanos están en Grindr. Y de esto nos habla Gustavo Blasquez en Mis Maridos. Y además del cuerpo, ¿no? El cuerpo siempre en disputa, el cuerpo siempre como recompensa. ¿Cómo es esto que sucede también en esto de si sabe usar a Grindr? De que nuestros cuerpos son trofeos inalcanzables que todo el mundo trata de alcanzar, y cuando lo alcanzamos perdemos el interés y desechamos a las personas como si fueran yogures. Eso también sucede, no solamente en estos libros, que Mis Maridos es un gran exponente, y creo que es un exponente. Lamborghini con Tadei estaría muy, muy, muy contento, eh, porque me parece que es hora de amujerear el mundo, chicos. Sí. Yo creo que vamos por la vida completamente rotos porque creemos que en realidad el mundo se mueve por la envidia al falo, y en realidad el hombre lo que tiene envidia es de ser penetrado. Cuando no resuelvamos que todos y absolutamente todos tenemos que ser penetrados para lograr la paz, y que ese es el deseo de toda la humanidad, y que la revolución es de la gente penetrada, los problemas no se van a solucionar. Este libro me pareció maravilloso, me parece una oportunidad súper fresca, súper accesible para todos los públicos, para pasar un rato completamente ameno, divertido. Yo me reí muchísimo, reflexioné, me conmoví, historicé mi propia historia, y sé que ustedes también lo van a hacer. Así que para mí no solamente es uno de los mejores libros de cuento que he leído, sino que me permitió hacer trabajos reflexivos de comportamiento, pero hacerlo con mucha diversión, porque de eso se trata todo. Podemos criticar, podemos reflexionar, pero siempre desde el respeto, siempre con el humor, siempre con risas, porque lo que siempre nos tiene que interesar a todos es evolucionar como sociedad, y lo tenemos que hacer desde el amor, y no tenemos que pensar que porque manejemos algún tipo de conocimiento tenemos la verdad, porque la verdad no es única y no está en un único lado ni en una sola persona. La verdad es de todos y está entre todos. Por eso mi idea era traerles mi experiencia de lectura, para que este libro llegue a muchos corazones y muchos cuerpos y muchas singles, y lo puedan disfrutar, para que la reflexión que contienen sus páginas pueda conquistar el mundo, intervenir la realidad y cambiarlo para siempre. Así que espero muchísimo que esta recomendación le haya gustado. Vayan todos a seguir a Gustavo Blasquez, vayan todos a comprar sus libros Mis Maridos, y por supuesto a seguir a la gente del Brote Editorial. Y si nos encontramos en otro video de esta sección o no, ¿de quién dependerá?